Nuevamente estamos aquí, hermanos, conforme a la gracia y la misericordia de nuestro Dios, con el único propósito de seguir exaltando. Pues hay libertad en la casa de Dios, somos libres mediante el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esperamos que este tiempo pueda ser de profunda bendición para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por su cuidado y por su misericordia en medio de nosotros. Nuevamente damos una bienvenida a todos, especialmente a los que se están conectando recientemente. Algunos parece que han tenido dificultad debido a la lluvia en sus casas, pero esperamos en esta mañana poder aprovechar al máximo toda la oportunidad que tenemos para acercarnos a su palabra. Así que expresamos en esta mañana al Señor toda la gratitud porque Él ha sido fiel. Vamos a orar como siempre para pedir al Señor su bendición, que nos dé su luz mediante su Espíritu para poder ser enseñados en su verdad. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, proclamamos tu grandeza en esta mañana. Reconocemos toda tu gloria en medio de nosotros. Te exaltamos, te bendecimos, pues no hay Dios tan grande como tú, Señor. Esperamos que en esta mañana la gloriosa presencia de tu Santo Espíritu nos guíe al conocimiento de tu verdad, que tu palabra pueda alumbrar con fuerza nuestras almas en este día, que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra nos enseñe, nos instruye, nos guíe, Señor, al conocimiento tuyo. Oramos por sabiduría, Señor, como siempre, que tu inteligencia que desciende de lo alto pueda alumbrar nuestros corazones en esta mañana, conforme a tu poder, conforme a tu grandeza, pues tú eres un Dios grande y maravilloso. No hay palabra, Señor, con lo cual podamos describir tu gloria. Así que esperamos en este día, Señor, que la luz de tu Espíritu pueda estar alumbrando nuestros corazones conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, y podamos ser mejores discípulos, mejores criaturas, mejores siervos a partir de hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Damos la gloria al Señor en esta mañana. Expresamos toda la gratitud al Señor nuestro Dios por darnos la oportunidad de reunirnos en este maravilloso día con el propósito de exaltar y reconocer su glorioso nombre. Reunidos como estamos en nuestras casas, manteniendo como siempre la unidad del Espíritu, la esperanza en medio de un mundo frío y lleno de incertidumbre, y la fe en el Señor, para que podamos confiar en sus promesas en medio de una profunda crisis social, una crisis política, económica, religiosa, de todo tipo que rodea la raza humana. Así que esperamos que este sea un tiempo de edificación para nuestras vidas. Oramos en esta mañana que la manifestación del Espíritu Santo no se deje esperar, para ser llenos de toda la sabiduría, toda la ciencia, el conocimiento, la inteligencia y el entendimiento en su palabra, en el discernimiento y la comprensión de su verdad, mediante la gloriosa luz que proviene de ella, de modo que esa palabra no vuelva a Dios vacía, como Él dice, sino que haga todo lo que Él quiere, sea prosperada en aquello para lo cual lo envió, conforme a su voluntad y propósito en cada uno de nosotros en este día. Quiero contarles que hoy cumplimos 22 semanas de venir reflexionando en medio de esta pandemia, especialmente acerca del cumplimiento del tiempo del fin, abordando asuntos pertinentes con relación a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, observando la manifestación de sus señales, procurando distinguir las señales de los tiempos,
resaltando la urgente y necesaria manifestación del glorioso Espíritu de Dios, como en todos los grandes eventos de la historia de la salvación. Y por supuesto, reconociendo el papel y el lugar de la iglesia en medio del tiempo presente, y en medio de ello poder reconocer la grandeza del Señor Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia. Así que esperamos en esta hora, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, atender a la voz del Espíritu, poder contemplar toda su gloria en esta hora en el nombre de Jesús y ser enseñados en su palabra como siempre. En busca de reconocer la presencia de una iglesia apóstata, como dijimos las semanas anteriores, precedente a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos observando y revisando a la luz de Apocalipsis, capítulos 1, 2 y 3, la manifestación de este Espíritu en medio del mensaje de cada una de las 7 iglesias que estaban en Asia. Y como ya lo anotamos, reconocer el verdadero signo, valga la redundancia, de la verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia sin mancha y sin arruga, por la que Él vendrá al final del tiempo. Hemos llegado también hoy al encuentro con la última iglesia de las 7, la iglesia a la Odisea. Y queriendo tener un panorama y horizonte de lo que hemos venido entendiendo, debemos recordar de alguna manera general los hechos más importantes para tener una visión clara de la iglesia de hoy. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, echó a tierra todas sus virtudes al abandonar lo más importante, como dijo el Señor, su primer amor. La iglesia de Esmirna, en su pobreza, en su necesidad, está dispuesta a seguir adelante, seguir pagando el precio hasta la muerte, aun si es posible. La iglesia de Pérgamo ha abierto las puertas a las falsas doctrinas, permitiendo a la iglesia convivir con la idolatría y la fornicación como resultado del menosprecio justamente a la palabra de Dios. La iglesia de Tiatira, por otro lado, en medio de abominaciones y contaminación, ha sido permeada por falsas doctrinas, idolatría, fornicaciones, adulterio y la manipulación de falsos maestros o maestras, como dijimos la semana pasada, seduciéndolos y conduciéndolos a ese camino denominado las profundidades de Satanás. La iglesia de Sardis, una iglesia displicente, apática, de solo apariencia, donde los pocos fieles o los más pequeños no tienen el terreno abonado ni el ambiente propicio para crecer espiritualmente. Por último, la iglesia de Filadelfia, quizá, como dije, la más deseable, acechada por la sinagoga de Satanás aún, y a pesar de su poca fuerza, ha encontrado en la grandeza de la palabra su mayor fortaleza, convirtiéndola en la iglesia que ha honrado la palabra como ninguna. La he denominado la iglesia de la palabra. Hoy nos encontramos frente al mensaje de la iglesia a la Odisea. Nos ocuparemos de ello en este día, pero antes leeremos el texto que hemos leído cada semana con el propósito de exaltar y enaltecer la gloriosa presencia de nuestro Señor Salvador Jesucristo, cabeza de la iglesia. Así que les invito a abrir sus Biblias nuevamente en Apocalipsis capítulo 1. Quizás algunos se han preguntado por qué tanta reiteración semana tras semana en la lectura de este texto. Yo te lo regalo de una manera especial, porque Juan mismo está asombrado al ver la gloria de Jesús más allá de lo que él podía reconocer. El primer versículo es el 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En el versículo 10 al 19 dice: yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. No cabe duda que nos encontramos en un texto que revela la gloria y la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí vamos a leer detenidamente el texto que nos ocupa hoy. La última iglesia, la iglesia a la Odisea, capítulo 3, versículo 14, que dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Esencialmente este mensaje contiene 6 aspectos importantes. El primero, en el versículo 14, nos habla de la presentación, el saludo, la manifestación del Señor a esta iglesia. En segundo lugar, nos habla de una profunda crisis que la encontramos del versículo 15 al 17. En tercer lugar, encontramos un llamado al arrepentimiento que el Señor hace a esta iglesia en el versículo 18 y 19. Y en cuarto lugar, encontramos una palabra de esperanza para esta iglesia en el versículo 20. En quinto lugar, el Señor revela a esta iglesia su recompensa a los fieles vencedores. Y por último, como en todas, una profunda invitación a oír la voz del Espíritu Santo. Antes de observar el texto, demos un vistazo al contexto histórico en el cual se encontraba esta iglesia para poder entender algunas cosas importantes. No lo he hecho con todas las iglesias, pero creí conveniente que lo hiciéramos con esta como lo hicimos con otra al principio. La ciudad de la Odisea, cuyo nombre fue puesta en honor justamente a Laodice, que era esposa de su fundador, el rey Antíoco II, en el siglo III, era una ciudad muy próspera, siendo el centro comercial más rico de Asia Menor en aquellos días, famosa por las manufacturas de lana negra y su escuela de medicina, donde se fabricaba el famoso polvo de Frigia, que era un colirio para las enfermedades de los ojos. Había en esta iglesia, en esta ciudad,
grandes adelantos de la ciencia inclusive. En ella habitaba una colonia de más de 7.000 judíos que, como es de observar y es obvio, no ofrecían, como en otros casos de las demás iglesias, mayor oposición a esta iglesia en la ciudad de la Odisea. Por ser una ciudad tan rica, habían suntuosas mansiones, un gran estadio, un hipódromo, 3 teatros, a falta de uno, baños termales con afluencia de aguas calientes y aguas frías, y por supuesto grandes celebraciones y mercaderías, ferias, que invitaban a propios y a extraños a la búsqueda del placer y la diversión. En ella, desde luego, en medio de este ambiente, había una iglesia establecida por la predicación, posiblemente se cree, de Epafras o de algún otro discípulo de Pablo, como lo registra la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 7, que no vamos a leer. En el capítulo 4 también está cifrado en el versículo 2 y 13. Aún más, Pablo escribió una carta a esta iglesia, como lo cuenta en Colosenses capítulo 4, versículo 16, que debía ser leída en la iglesia de Colosa, y la de la Odisea debía ser leída también supuestamente en la otra iglesia. Así que estas dos iglesias, juntamente con la iglesia que se encontraba en Hierápolis, eran 3 iglesias que mantenían una relación muy estrecha. Desafortunadamente, la carta que Pablo escribió a la iglesia de la Odisea se perdió y no tenemos conocimiento de ella, como Pablo lo registra justamente. En primer lugar, el Señor Jesucristo se revela a esta iglesia entonces como el amén, como ya miramos en el versículo 14, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, tal como en todas las iglesias anteriores. El Señor revela su carácter, su naturaleza, y en este hecho subraya su fidelidad, recordando que sus promesas son firmes e inconmovibles. En los evangelios él dijo: de cierto os digo. Eso sería como decir amén y amén. Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y amén. En él amén. El testigo fiel y verdadero es él quien garantiza el cumplimiento de todos los pactos de Dios para con nosotros los hombres. Su victoria sobre la muerte y su muerte misma lo constituyen en el garante de la promesa de la vida eterna, que es el mensaje central, el corazón mismo del evangelio. El Señor recuerda a esta iglesia que como principio de la creación, Él es el primero y el último. Él es la suprema autoridad sobre todo lo creado, pues Él es el creador, como dice Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 3. Él es la fuente, el origen de todo lo que existe, y por esta razón en Él tienen sentido todas las cosas, como lo expresó Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 16, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor es el creador de todas las cosas. Demos a gloria a Dios en este momento. Dale gloria al Salvador Jesucristo. En serio lo digo, ahí donde está, dale la gloria al Señor. Qué palabra tan interesante la que Pablo escribió en Colosenses 1:16. En segundo lugar, el Señor revela a esta iglesia su profunda crisis, que a diferencia de las otras iglesias, no hay una sola palabra de reconocimiento, o de alabanza, o de elogio, haciéndola quizás la menos deseable de todas. Sin embargo, no podemos hacer tal afirmación, porque la iglesia de Tiatira era un gran desastre, como ya vimos hace unas semanas atrás. El Señor siempre reconoce nuestras obras, lo que siempre revela el estado espiritual de las personas. Nada está oculto al arbitrio, a los ojos del Señor. Él no está reprochando el no ser frío ni caliente. Está reprochando la indiferencia de esta iglesia. Está reprochando su tibieza.
parece ser que no les apasiona nada. En este contexto, el agua caliente de los termales justamente de esta ciudad puede ser muy útil para el baño y el agua fría para calmar la sed en un día caluroso. Pero beber agua tibia debe ser muy, pero muy desagradable. Observemos que en Éfeso, por ejemplo, los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero habían dejado de amar. Mientras que en Tiatira los creyentes amaban a las personas y servían, hacían obras buenas, pero no odiaban el error doctrinal. Sin embargo, en la Odisea, ni lo uno ni lo otro. Realmente eran tibios, colocándolos en grave peligro. El Señor está a punto de vomitarlos de su boca. Esta alusión proviene del Antiguo Testamento, donde el Señor advierte a Israel antes de entrar a la tierra prometida que tuviesen cuidado con las prácticas de los cananeos, sus abominaciones, sus depravaciones, su idolatría, toda su inmundicia, su amancillamiento, entre otras cosas, etc. Pues Él visitó la maldad de ellos y fueron vomitados. Levítico 18 justamente habla de la inmoralidad de las naciones. Tal parece que esta iglesia se halla en una condición similar de contaminación. En esa ocasión Israel no escuchó la voz del Señor. La tierra los vomitó y fueron llevados en duro cautiverio a Babilonia. Pero ¿en qué consistía realmente la tibieza de esta iglesia de la Odisea? Podemos referirnos a 4 aspectos importantes por el contexto de estas iglesias. En primer lugar, había una profunda indiferencia por la palabra de Dios, propia de muchos cristianos hoy. Total despreocupación por el error. No les importaba el asunto si habían falsas doctrinas o no, y mucho menos cómo combatirlas. En segundo lugar, había un total descompromiso por hacer la obra del Señor, ni mucho menos se interesaban en el crecimiento espiritual. Eso de evangelizar y hacer discípulos no es un asunto para ellos. Tercero, ninguna acción del creyente había en ellos, a tal punto que se confundían con la gente del mundo, se habían mezclado en sus prácticas. Tampoco actúa en ellos ese llamado del Señor a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un mero tropiezo esta clase de creyentes. Una vida cristiana, en cuarto lugar, una vida cristiana llena de hipocresía, solo apariencia, atraída por el materialismo, el consumismo y los deleites y placeres de ese mundo o que este mundo les ofrecía. Esta iglesia había perdido la capacidad de verse o reconocerse a sí misma. Su percepción o apreciación de sí misma estaba errada. Habían puesto su confianza en sus riquezas y en sus bienes materiales. No necesitaban a Dios para nada. Y estaban expresando más bien su orgullo, su arrogancia, su prepotencia, su autosatisfacción por lo que habían conseguido con sus propios esfuerzos. Posiblemente pertenecían a la clase media, a la clase alta de aquella sociedad. El edificio donde se congregaban debía ser muy suntuoso, como muchos hoy, olvidando que el Señor dijo en la parábola del sembrador que el engaño de las riquezas impide que la palabra sembrada en el corazón llegue a producir fruto. Esta era una iglesia totalmente infructuosa. El disfrute aparente de la vida los llevó a abandonar su vida de oración y ayuno, el estudio diario de la palabra, la comunión íntima con sus hermanos y también la íntima comunión con Dios. Alguien citó una vez un imposible al cual quiero referirme y que podemos reflexionar en ello. Y es que supuestamente si un creyente materialista de esta condición, si llegare a ir al cielo, quedaría obsesionado, deslumbrado con las calles de oro y se olvidaría de contemplar la gloria de Jesucristo cuando dan gloria a Dios. Renunciaron a la dependencia del Señor y llegaron a sentirse tan seguros en sí mismos y en sus bienes y recursos que excluyeron al Señor de sus vidas, razón por la cual Él ahora, según el versículo 20 que miraremos más adelante, está afuera de la puerta llamando para ver si alguien puede oír su voz. A esta iglesia sus riquezas
les había dado una falsa sensación de seguridad. Se creyeron dignos de envidia, pero realmente eran dignos de compasión. No tenían una percepción adecuada de su situación. No podían reconocer la gravedad de su estado espiritual. La opinión de ellos difería radicalmente de la del Señor. Mientras ellos se creían ricos, el Señor los veía como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pobres ricos, solamente tenían dinero. En tercer lugar, el Señor invita a esta iglesia al arrepentimiento. Ella necesita urgentemente cambiar de actitud. Ella necesita comprar oro refinado, y ellos podían entender este lenguaje justamente. Sin embargo, era que en realidad la iglesia de la Odisea estaba en bancarrota espiritual. ¿Con qué iban a comprar? ¿Cómo podrían comprar? Pero esta oferta también está en Isaías capítulo 55, versículo 1, que vamos a leer en esta hora. Isaías 55, en el versículo 1, mire lo que dice la palabra del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bendito sea el nombre del Señor por sus promesas. A Él damos la gloria en esta mañana. Esta es la única manera en que cualquiera puede comprar a Dios. Pero solo es posible si se abandona la autosuficiencia, la arrogancia, el orgullo, el egocentrismo y toda clase de vanagloria. Esta iglesia también necesita con urgencia vestirse de vestiduras blancas y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Y como ya hemos comentado, la Odisea, esta ciudad era famosa por sus manufacturas y confecciones en lana negra. Y en contraste con ello, el Señor les ofrece vestiduras blancas que sin duda hacen referencia a la justicia de Cristo imputada, derramada en la vida del creyente, mediante su preciosa sangre. No se trata de vestiduras literales, sino ser vestidos de Cristo, como Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 27, que no vamos a leer en esta hora por falta de tiempo. Necesitaban manifestar el carácter de Cristo. También en Efesios 22, 32 podemos observar tal enseñanza por parte del apóstol Pablo, la importancia de manifestar el carácter de Cristo. Hablando a los Gálatas, Pablo dijo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es el carácter de Cristo revelado en nuestras vidas. Pues de nada sirve llevar la ropa más bella del mundo puesta si nuestra vida está llena de indiferencia y de iniquidad. En los creyentes de la Odisea, la fina ropa de gala, elaborada en lana negra, solo acentuaba y revelaba su vergüenza y desnudez espiritual. Hoy encontramos una iglesia igual, una iglesia desventurada, que ha empezado a desnudarse, que ha empezado a ser sensual, que ha empezado a vestirse de manera inapropiada para llamar a la sensualidad en este mundo, participando de las obras de las tinieblas. Pero el problema iba mucho más allá de las vestiduras. Estaban ciegos, y el corillo que se fabricaba en la ciudad no lograría mejorar su visión espiritual. Esto revela la peor condición de esta iglesia. No sabía hacia dónde ir. Había una total indiferencia al Espíritu Santo, que al igual que al Señor lo habían sacado de sus vidas. Estaba fuera. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39, dice la palabra del Señor, que para juicio Jesús había venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. En otras palabras, Jesús quiere que hagamos tesoros en los cielos, riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual, vestiduras blancas de justicia para nuestra inmundicia, una verdadera visión espiritual para la ceguera que ha sembrado este mundo en el corazón de la iglesia. Pues Él reprende y castiga a todos los que aman. Cuando no somos capaces de ejercer la disciplina sobre el pecado, Dios mismo lo va a hacer en nuestras vidas.
Pablo afirma que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Debemos reconocer que el castigo es una manifestación del amor y la misericordia divinas, tal como lo afirma Proverbios 3:12, donde dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O más ampliamente como lo registra Hebreos 12, versículo 5, que sí vamos a leer en esta hora. Hebreos 12, 5, dice la palabra del Señor, versículo 12, 5 hasta el 11 vamos a leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dale gloria al Señor por su disciplina. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. No hay duda que la reprensión, como dice la palabra de Dios, el castigo, el amor y la disciplina propia de ellos nos conceden el derecho de participar de la filiación divina y no ser considerados, como dice Pablo, hijos bastardos. Amén. Nada se obtiene sin el debido tratamiento en este mundo. Las grandes piedras deben ser talladas por los canteros a punta de mazo y cincel para ocupar un lugar importante en una grande edificación. El escultor debe martillar la piedra con el cincel para elaborar su hermosa figura. Las uvas deben ser pisadas en el lagar para elaborar el mejor vino. Las aceitunas deben ser exprimidas, machacadas para extraer el mejor aceite de mejor y alta pureza. Y un atleta debe someterse al más riguroso entrenamiento y disciplina si quiere lograr el éxito. Pero no hay método más seguro para conseguir que un muchacho acabe en la ruina que dejarle hacer lo que le da la gana. Gracias al Señor por la disciplina. Yo bendigo y alabo el nombre del Señor. En cuarto lugar, el mensaje contiene una palabra de esperanza, aunque en realidad la situación es grave, ya que el Señor no está en medio de la iglesia, sino que está afuera, llamando a la puerta para poder entrar. Y desafortunadamente, la puerta solamente se puede abrir desde adentro. Solo tú y yo podemos abrir la puerta a Jesús cuando Él está afuera tocando. Jamás pensé cuando era niño que tuve la oportunidad de rendir mi vida a Jesús y aprendí este versículo de memoria como un recurso evangelizador, que el Señor lo habían dejado fuera a los cristianos de la Odisea. Y porque aún los ama, sigue buscándolos, porque sabe que sin Él seguirán estando en la miseria y no dejarán de ser desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Observemos que al principio del mensaje el Señor habla a toda la iglesia, pero ahora espera que haya alguno que oiga su voz, que entienda que la conversión es un asunto personal. Abre la puerta de tu corazón, escucha al Señor en esta hora. En quinto lugar, el mensaje contiene la recompensa a los fieles vencedores de la Odisea. Esta palabra les coloca en igualdad de condición frente a las 6 primeras iglesias, y con la mayor promesa entre todas. En este contexto encontramos la misma promesa hecha al Señor Jesús en los evangelios, en Lucas 22, 28 al 30, que dice:
pero vosotros sois los que habéis permanecido en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Gobernar con Cristo es el más alto honor al que un ser humano pueda aspirar, hermanos. Cuando Jesús fue tentado, dejó claro que si para llegar a gobernar y tener el mundo entero a sus pies, eso implicaba dejar de adorar a Dios, entonces Él no quería eso. ¿Qué ejemplo para nosotros? Ojalá podamos entender que teniéndole a Él lo tenemos todo, y que sin Él nada de lo que podemos llegar a tener vale la pena, ni tiene sentido. Él venció por el camino correcto. Él venció por el camino de la cruz. No se dejó engolosinar por las riquezas y los bienes de este mundo como muchos hoy. Y quiere que nos demos cuenta que gobernar el universo, el mundo, es un asunto de inmensa responsabilidad que no se puede dejar en las manos de sinvergüenzas, en las manos de cualquiera. Prepárate para gobernar las naciones. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Alabados a su nombre. Les recomiendo revisar la parábola de las 10 minas en Lucas 19, 11, 17, que no vamos a leer en esta mañana. Donde el Señor, a aquel siervo fiel que produjo 10 minas más, le dio potestad de gobernar sobre 10 ciudades. Por no decir que 11. No olvidemos que al que recibió una mina, se la quitaron y se la dieron a este por causa de su insensatez. Por último, el mensaje, al igual que a todas las iglesias, contiene la más grande invitación a oír la voz del Espíritu, como hemos enfatizado cada semana. Insistimos en la urgente necesidad de un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. El libro de los Hechos revela que la iglesia en aquel entonces no marchó, sino fue después de Pentecostés. Yo te invito a buscar el secreto de Jehová, su íntima presencia, para que seas revestido de su espíritu y podamos todos tener un verdadero carácter cristiano como el que manifestaron hombres como Esteban y Felipe. Hombres cuyo perfil era que eran de buen testimonio, fieles, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Terminamos hoy de cara a una iglesia que en su más profunda crisis el Señor la sigue amando, la sigue buscando aunque le han dejado fuera. Él ofrece a ella la mayor promesa: sentarse con Él en su trono para gobernar sobre las naciones por los siglos de los siglos. Antes de orar, para terminar, quiero recordar este hermoso versículo que aprendí de niño, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo te invito en esta hora, si aún no has abierto la puerta, a que oigas su voz y entonces abras la puerta. Él quiere cenar contigo. Él quiere tener intimidad contigo. Cuán grande es el amor del Señor, que aún a esta iglesia en su condición la seguía amando y no la iba a abandonar. ¿Sabes por qué? Porque su iglesia fue comprada a precio de sangre. Yo te invito, hermano, a disponer tu corazón para el Señor Jesucristo. Estamos en tiempos peligrosos. Aún no se ve el final del camino en medio de esta pandemia, en medio de esta virus. Abre tu corazón a Jesús en esta mañana. Bríndale lo mejor de tu vida. Él te ama. Él tiene las más grandes promesas para ti. Hoy llegamos al final en el reconocimiento de esa iglesia apóstata sobre el faz de la tierra y también observando el signo de la verdadera iglesia de Jesucristo, de la cual hablaremos la próxima semana. Abre tu corazón en esta mañana. Vamos juntos a invocar el nombre del Señor y agradecer por su palabra. Él está esperando que tú abras la puerta. Soberano Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, damos gracias por tu palabra, por esta riqueza maravillosa contenida en el mensaje a estas 7 iglesias, Señor, que revelan tu iglesia sobre la faz de la tierra, sus crisis, sus fortalezas, sus aciertos, sus equivocaciones.
Pero aquí estamos en esta hora, Señor, para ser parte de la iglesia por la cual tú vienes. Una iglesia que se desempolva, una iglesia que se quita de encima, se sacude el polvo de las falsas doctrinas, de la idolatría, de la inmundicia. Una iglesia, Señor, que se quita de encima la apostasía para levantarse victoriosa y prepararse para recibirte en las nubes, porque tu venida está cerca. Eso tú dijiste en tu palabra. Yo vengo pronto. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Señor, anhelamos tu pronta venida. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. No hay nada que realmente, Señor, nos invite a seguir en él. Esperamos tu manifestación gloriosa y el pronto levantamiento de tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Señor, yo ruego en esta hora que la bendición tuya, oh Padre, la gracia de tu Hijo amado Jesucristo y la unción de tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por disponer de este tiempo, por sacar un momento de sus vidas para compartir juntos la palabra del Señor. Yo espero que su palabra pueda transformar sus vidas y juntamente la mía para la gloria de nuestro Dios. Feliz tarde y un abrazo especial a todos en este día, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.